Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan todos buenas tardes en este día viernes 5 de junio, en el cual estamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Voy a pedirle que si usted tiene un área ahí cerca pueda buscar conmigo. Vamos a buscar el himno número 215. Vamos a cantarle a nuestro Dios en este día viernes. Vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a glorificarle. 215 de nuestros himnarios. Vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial en esta tarde. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo. Tarde en este día viernes que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos decir hasta aquí nos has ayudado. Bendice a aquellos que están escuchando, Señor, este momento en donde alabamos, Señor, tu nombre, donde glorificamos tu santo nombre, Padre, en esta tarde. Bendice a aquellos que están clamando desde la cama de un hospital o desde sus hogares. Señor, están esperando un milagro. Ten misericordia de ellos, de sus vidas, de sus familias. Asimismo, Señor, háblanos a través de tu palabra en este día viernes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos al 300. Si tiene himnario por ahí, es 374. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. 374. Más adelante, 529. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No daré mi vida a nadie más que a Dios. 529. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No
nadie más que en Él. No pondré mi confianza en nadie más que en Él. No pondré mi confianza en nadie más, pondré mi confianza en nadie, que solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener. El que sigue, 530 tenemos. No. Bueno, vamos a buscar 456. Él siempre está cuando todo va mal. 456. Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando esperanzas no hay. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está en los montes y en la mar también. Está en el cielo y habita en mí. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Vamos a orar en esta tarde para aclamar a cada uno por cada una de nuestras necesidades, nuestras peticiones. Vamos a clamar a nuestro Dios. Recuerde que solo Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas, y a través de la oración es como nosotros vemos la mano de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Gracias por cada una de las cosas que han pasado a nuestro alrededor, que han pasado en nuestra vida. Señor, muchas personas están pasando por el desierto, Señor. Muchas personas están pasando un momento muy difícil. Esa familia, Señor, que perdieron la vida completamente, Señor. Clamamos por las personas que de ese hogar todavía quedan, Señor. Personas familiares, Señor. De estas personas, Señor, que perdieron la vida. Que seas tú, Señor, quien le llene de fuerzas, que ponga paz en sus corazones. Así mismo pedimos por aquellos que están en los hospitales. Aquella persona que no tiene esperanza alguna de parte de los hombres. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres todopoderoso, tú eres soberano. Pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor, perdón de nuestros errores. Pedimos por aquellos, Señor, que están esperando un milagro. Concédeselo, Señor. Ayúdale, Padre. No permitas que ellos duden de tu palabra. Señor, no permitas que dudemos de esas promesas que son para nosotros. Padre, pedimos por esa persona que está batallando contra esa enfermedad, esa persona que está batallando contra sus situaciones financieras, contra sus problemas personales, quizás problemas de familia, quizás problemas de matrimonio. Señor, ten misericordia de su vida, ten misericordia de su familia. Señor, concede las peticiones del corazón a aquellos que están clamando, Señor, por una provisión, por la protección, Señor, por esta enfermedad, por aquellos, Señor, que han estado esperando una oportunidad de su vida. Señor, por la salud de esa persona que está quebrantada, por ese padre, esa madre de familia que ha perdido todo, Señor, por esas personas que están en los diferentes albergues. Señor, ayúdales. Ayúdale, Padre, a volverse a levantar. Consuela a aquella persona que está pasando por mucho dolor. Consuela, Señor, ese matrimonio que ha perdido ese ser querido. Esos hijos, Señor, que perdieron a sus padres.
esos padres que han perdido a sus hijos. Consuela a aquella persona, Señor, que está pasando un calvario, Señor. Está pasando por el desierto. Tú sabrás en qué momento vas a restaurarlo, Señor. Señor, esa madre de familia que sufre por sus hijos. Ese padre que sufre por su familia. Esos hijos que sufren por sus padres. Padre, que esa persona que está esperando un milagro financiero. Esa persona que espera un milagro de sanidad. Ten misericordia, Señor, de cada una de estas personas. Por aquellos, Señor, que han estado esperando, Señor, la respuesta de un examen. Aquellos que esperan, Señor, una oportunidad laboral, un nuevo negocio, Señor. Consuela a aquellos que llevan mucho dolor. Padre, ayúdales a aquellos que están al frente de la batalla en nuestro país. Protégeles, Señor. Guárdales, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres todopoderoso, Señor. Tú puedes hacerlo. Pedimos por aquellos de los cuales tienen un familiar extraviado, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre. Quita de su corazón toda duda. Quita de ellos, Señor, toda raíz de amargura también. Señor, ponemos en tus manos cada necesidad, cada problema. Los niños que son maltratados, los padres que son maltratados por sus hijos también. Ayúdales, Señor. Ayuda a nuestro país. Defiende este país. Defiende este país, Padre. Ayúdale, Señor, a estas personas que están batallando contra diferentes enfermedades. Que pronto, Señor, puedan ser liberados de esas enfermedades, puedan volverse a tus caminos. Gracias por todo lo que eres con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, pedimos que este día viernes, Señor, sea para una gloria tuya. Le damos la bienvenida a este fin de semana, Señor. Danos paz en nuestro corazón. Paz aún en medio de la tormenta. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo os oramos. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a hablar los tiempos actuales de la apostasía. La apostasía de los tiempos de nuestros días. La apostasía de nuestros tiempos. La carta a Timoteo le escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le da a conocer que era necesario tomar en cuenta muchas de las cosas que estaban sucediendo en aquel entonces. Y qué mejor oportunidad como para mencionar que en estos días estamos pasando la misma situación. Tantos problemas a nivel mundial, esta pandemia, agregámosle la situación del clima, agreguémosle los problemas financieros y en algún aspecto los fracasos que hoy en día muchas personas están teniendo por trabajo, por falta de dinero, por problemas familiares, etc. A veces enfermedades, a veces situaciones en las cuales no podemos solucionar. Vamos a leer. Primera carta de Timoteo 4:1. Dice versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por lo cual, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Vamos entonces a orar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde que tú nos das. Bendice tu palabra, bendice, Señor, este mensaje, lo ponemos en tus manos. Danos una buena salud, Señor, para seguirte sirviendo. Obra, Señor, en esos corazones, en las personas que están en diferentes lugares,
las personas que lo han perdido todo, Señor. Ten misericordia de los que están en los hospitales, los que están, Señor, lejos de su país o fuera de su país. Ayúdale, guárdale, Señor, bendíceles en todo lo que emprendan. Señor, ese joven, ese niño, esa niña está padeciendo esa enfermedad. En el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Restaura, Señor, esos matrimonios y esas finanzas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dice esta carta a Timoteo, se habla de poner atención a uno de los detalles que en aquel entonces se estaba dando. ¿Cuál era el detalle al cual el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe Timoteo? Timoteo era un pastor joven. Entonces el apóstol Pablo decide instruirlo, decide darle a conocer a través de esta carta los diferentes consejos que él necesita tomar en cuenta. ¿Para qué? Para tener éxito en el ministerio. Entonces, entre todos los consejos que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe Timoteo, uno de ellos es, le hace una advertencia contra las personas que en su momento abandonarían la fe. ¿Sabe usted que en nuestros días, muchos creerían que por esta pandemia, por las diferentes situaciones que están dando, muchos volverían de rodillas delante de Dios? Se creería que eso es de parte de las personas que no conocen el Evangelio, pero también, primeramente, de aquellos que estando dentro del Evangelio, de alguna manera se habían enfriado espiritualmente. Sin embargo, nosotros hemos visto en el último tiempo que no ha sido así. Pareciera que al principio fue un poco conmovedor ver situaciones como las que hemos visto a nivel mundial, un poco conmovedor. Muchos están comenzando a seguir a Dios más de cerca. Sin embargo, hay un buen porcentaje de creyentes que básicamente se han acostumbrado a estar lejos de la actividad de la iglesia, obviamente, pero también se han comenzado a acostumbrar a tener un momento de comodidad. Y esperamos, ¿verdad?, que no sea el caso del cual nosotros en esta tarde vamos a hablar. Pero el apóstol Pablo le comienza a decir, mire, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, si el apóstol Pablo estaba enseñándole a Timoteo esta situación, es porque nos hace recordar que siempre habrá personas, siempre habrá creyentes que van a volver su mirada hacia atrás. Van a volver su mirada hacia atrás por diferentes razones. Una, porque el enfriamiento espiritual vendrá producto de, qué sé yo, entretenimiento. Producto quizás de la lejanía con Dios. ¿Cuántos hoy en día, en este momento de cuarentena, obviamente en los primeros días les hacía mucha falta estar en sus iglesias, en las actividades de sus iglesias, pero con el paso de los días parece que ha habido ya como una especie de acomodamiento, en donde sencillamente ya no les hace falta estar en una iglesia, ya no dice, mire, yo desearía estar en la iglesia. Es más, han comenzado a llevar un ritmo espiritual diferente al cual antes se llevaba. Entonces, la apostasía vendrá de diferentes formas. La apostasía vendrá porque hay decepción de parte de los hombres y siempre la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la apostasía vendrá, pero ¿qué es la apostasía? La apostasía es negar su fe, negar en quien usted ha creído. Ese es apostatar, negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no es necesario hablar las cosas. No es necesario decir, mire, yo ya no creo. No. Sencillamente lo que habla son las acciones. Los hechos hablan mejor que muchas palabras. Entonces, mucha gente ha comenzado a voltear su mirada ya no a Dios, sino a los hombres. ¿Por qué a los hombres? Bueno, hoy ha ganado mucha notoriedad aquella persona que le traiga una respuesta o una solución
a los problemas en la actualidad. Y eso es lo que nosotros vemos, que poco a poco, sin darnos cuenta, y muchos cristianos sin darse cuenta, poco a poco van llegando o vamos llegando a los tiempos de los cuales la Biblia decía que son los postreros tiempos, los postreros días, en donde se habla que está más cerca el día de nuestra redención, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, el cual ha sido lavada con la sangre de Cristo. Entonces, el tiempo del arrebatamiento se está acercando más. Y cuando más se está acercando, es cuando más nosotros vemos la apatía del pueblo cristiano. La apatía en diferentes situaciones. Ya no la apatía de ya no ir a un lugar determinado a congregarse, sino el hecho de sencillamente de que dentro de ese hogar, teniendo el tiempo y teniendo la oportunidad de buscar de Dios, no lo hace. Entonces, claro, hoy en día es mucho más fácil decir, yo pues sencillamente no quiero nada, no quiero leer, no quiero escuchar la palabra del Señor. Entonces, dice, en versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero dice ahí, apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, es necesario tomar en cuenta este tipo de situaciones cuando hoy en día se vuelve muy frecuente que las personas comiencen a rechazar el Evangelio para escuchar lo que bien les parece, lo que les gusta. Usted sabía que a las personas les agrada escuchar ciertas cosas y se inclinan siempre a oír a aquellos que hablan de acuerdo como les gusta. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, un poquito más adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice allí, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice de esto, dice, en el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, probad los espíritus, probadlos si son de Dios. Porque es necesario que la iglesia cristiana esté despierta espiritualmente, reconozca, esté claramente convencida de quién es Dios hablando a su vida. Claro, hoy en día existe una cantidad enorme de material, de predicaciones o de, digamos, diferentes tipos de fe o predicaciones de fe, en donde es más fácil decir, ¿verdad? Yo busco solo aquello que me gusta, cómo me habla, cómo me predica, porque eso es lo mejor. Uno de los mayores errores de la iglesia cristiana es que a veces no valora lo que se le pone a través del mensaje de la palabra. No valora. Y en vez de valorar el mensaje, o la buena palabra, o el buen pasto, o la sana doctrina, pues dice de que se amontonarán, así como menciona la carta de Timoteo, ¿verdad? Dice, en el versículo 4.1, dice, primera carta de Timoteo 4.1, dice, y que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, dice, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, ¿cuál es la especialidad de Satanás? La especialidad de Satanás es engañar. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Satanás es el as del disfraz. Satanás es el as del engaño. Entonces no tenemos que olvidar eso y de dejarlo siempre en nuestra mente. Entonces, la especialidad de Satanás es la mentira. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 3. Juan 16, 13, perdón. Juan capítulo 16,
16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ahora, el problema es que el apóstol Pablo advierte que dice que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, muchos apostatarán. Muchos sencillamente mantendrán su mirada o su vista o su creencia en cómo le hablan, en cómo le llegan al corazón, en cómo están enseñándoles de cerca. A veces sabe usted de que Satanás es tan astuto que algunos decían, algunos mantienen, que por eso nuestras peticiones es necesario que estén directas hacia Dios. Algunos dicen, Satanás se aprovecha de nuestras debilidades. Entonces hay muchos que quizás tenemos percibimos diferente a cómo Dios habla, cómo Dios oye o cómo Dios nos puede responder, y vamos un poco más allá, y eso es peligroso. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que pedirle bien a Dios y preguntarle qué es lo que verdaderamente Él quiere de nosotros. Ahora veamos cuáles son estos espíritus engañadores, cuáles son estos falsos maestros. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de hoy en día? Y hemos estado estudiando los días miércoles en la carta de Judas, hemos estado estudiando un poco acerca de los falsos maestros también. Se hace una advertencia a los cristianos que, en donde dice la carta de Judas, dice que salieron para tergiversar las escrituras, para enseñar tergiversadas las escrituras, pero dice que ellos ya están enjuiciados de parte de nuestro Dios. Ya han sido enjuiciados y han sido condenados. Está hablando de que el daño grave que se le causa a una persona por darle una enseñanza errónea, sobre todo una enseñanza de las escrituras. Entonces vea la mentalidad de estos espíritus engañadores, los cuales hacen apostatar a muchos cristianos. Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, es decir, no hay en su corazón de estas personas, de las personas que están tergiversando las escrituras, no hay conocimiento de Dios, o mejor dicho, no hay temor de Dios. Tanto es así que no hay temor de Dios, dice que tienen cauterizada la conciencia, es decir, no está la oportunidad del Espíritu Santo que ellos puedan reconocer su error. O sea, van a tergiversar las escrituras. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos cristianos que siempre están escuchando lo que más les agrada, que siempre están buscando buenos sermones. Y yo no estoy juzgando para aquellos que digan, no, mire, este sí, este no. Sí, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que a quienes les gusta que les hablen más de algunas cosas que de otras. Y tenemos que tener cuidado porque la escritura es cierta en todo. Cada uno de los versículos, todo es verdad. Entonces no podemos venir y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Es decir, escoger lo que sí se nos aplica a nuestra vida y lo que nos toca a nuestro corazón, lo que nos da en la llaga, rechazarlo. No podemos hacer eso. Entonces vea de qué manera estos espíritus engañadores hablarán y pondrán ciertas reglas en la actualidad que usted y yo posiblemente nos asustemos o digamos, no, eso ahorita no tiene nada que ver. Pero el versículo 3 dice, prohibirán casarse. O sea, eso estamos hablando de que van a cambiar nuestras leyes de la naturaleza. Aquellas personas que de una manera errada comienzan a enseñar que el matrimonio no es necesario, que para qué tendrían que casarse, si que sencillamente con el hecho de
quererse entre dos personas y no importa que sean personas que tienen o personas del mismo sexo. Y porque se quieren aparentemente, supuestamente, entonces se puede y ahí no hay ley. Ante el amor no hay ley. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces vea bien, aquí nos habla no solo de cambiar la conducta de las reglas o de las leyes naturales que Dios ha dejado. ¿Cuáles son las leyes naturales? Bueno, un matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre personas del mismo sexo. Otra de las leyes o de las reglas que estos falsos maestros pondrán o impondrán sin darse cuenta a veces las personas que lo siguen, es que dice de que prohibirán ciertos alimentos. Y no estamos hablando de poner una dieta específica, estamos hablando que aún dentro del ámbito o del área de las comidas, o sea, tener ciertos, digamos, maneras de razonar, de pensar con respecto a la alimentación, incluso eso van a tergiversarlo. Entonces, por eso es que dice, en el versículo 3 dice ahí, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, vea bien, vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 7. Segunda carta de Juan, capítulo 7. Segunda carta de Juan 7. Segunda carta de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Además de estas personas van a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces sencillamente no creen que nuestro Señor Jesucristo ya vino, no creen que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros y que está sentado a la diestra del Padre en este momento. Entonces posiblemente muchos digan, no, pero eso ¿quién no lo sabe? O sea, ¿quién no conoce que nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo, murió por nosotros, entregó por nosotros y ahora está en los cielos? Y aquel que lo acepte pues se va al cielo. Nosotros lo decimos más fácil porque lo hemos creído. Sin embargo, la Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin haberle visto han creído. Hay una bienaventuranza, hay una bendición mucho más grande para aquellos que sin haberlo visto hemos creído y lo esperamos. Esperamos que Él venga por cada uno de nosotros. Entonces vea lo que dice también en la carta a Timoteo. Dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando dice prohibirán casarse, estamos hablando de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Todas las diferentes conductas que hoy en día hay, ¿verdad? Todo tipo de conductas. Ahora dice la segunda carta de Timoteo 3:1, dice, segunda carta de Timoteo 3:1 dice de la siguiente manera, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué estamos viviendo tiempos peligrosos? Vean lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de aquellas personas que dicen llamarse creyentes también. Porque es mucho más fácil que una persona que se diga llamar creyente nos haga cambiar nuestra forma de pensar. Nos haga cambiar la manera de cómo nosotros actuamos o de cómo nosotros tomamos ciertas decisiones. Tenemos que tener cuidado de esa persona. Porque es más fácil que esa persona, por el hecho de llamarse cristiano, nos pueda poner un tropiezo en nuestra vida. Es más fácil que una persona así sea utilizada por el mismo Satanás para poner tropiezo en nuestro corazón.
piense de todos los errores que hemos cometido en la vida. Solo piense si en algún aspecto hemos tenido acercamiento o una persona que, llamándose creyente, tomó o hizo alguna acción, alguna actitud de la cual a nosotros nos hizo cometer un error. Entonces vea esos casos, porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces dice ahí, el pueblo cristiano no está haciendo su papel de ser la sal de la tierra. ¿Quién es o cuál es el papel de la sal de la tierra? El papel de la sal de la tierra para el cristiano es el hecho de sazonar. ¿Por qué se sazona los alimentos con sal? Bueno, para poderlos preservar, para darles sabor, para mantenerlos, para darles una mejor presentación, etc. Entonces, lo mismo es el papel de la iglesia. El papel de cristiano hoy en día no es unirse al resto de personas que van desenfrenados sin mirar hacia dónde van. El papel de la iglesia es ser la sal de la tierra, es decir, darle sabor a las cosas. Mientras personas dicen, esto está difícil, la vida está complicada, el cristiano tiene que reconocer que solo Dios puede transformar la situación. El cristiano tiene que reconocer que Dios sí puede obrar un milagro. El cristiano tiene que reconocer que aunque la situación sea de lo más grave posible, Dios tiene propósitos, no uno, sino varios propósitos. Por eso es que nosotros somos llamados a ser diferentes. No hemos sido llamados para hacer un número dentro de, digamos, de una estadística, sino hacer la diferencia. Y para hacer la diferencia es necesario no abandonar nuestra fe. Muchos cristianos están abandonando su fe por el afán, lamentablemente el afán, y no estoy diciendo, miren, no es necesario que vayamos a trabajar, no, ¿cómo no? Claro, es necesario trabajar. Pero una cosa es reconocer nuestra obligación y otra cosa es afanarnos en extremo por lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Otra de las situaciones es, muchos cristianos están abandonando su fe por la política. Y esta cuestión de la política tiene mucho que ver con el hecho de decir, sencillamente, pues, es que si es bueno o es malo, no. Sino que, dijo Jesús en una oportunidad, le preguntaron acerca de los impuestos, y Jesús respondió, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Bueno, la política no es lo nuestro, el cristiano no va a cambiar las cosas, podría cambiarlas a través de la oración. Pero no puede cambiarlo involucrándose porque yo considero que es una situación muy difícil, muy complicada. A veces por tratar de ser bien se hace mal. Entonces en esas situaciones es mucho mejor alejarse un poco, pero sí no tomar, ¿cuál es la actitud de un cristiano? Orar. La Escritura dice, orad unos por otros. Orad, dice, por las autoridades superiores que han sido puestas por Dios. También un cristiano ha comenzado a abandonar su fe por el entretenimiento y el enfriamiento que hay en su vida. Hoy en día el entretenimiento se da mucho sencillamente por las situaciones que nosotros vemos que la gente está más entusiasmada porque comience o se inicie nuevamente las temporadas de los deportes. El cristiano a veces está más empeñado en ver noticias, está más empeñado en ver las redes sociales. El cristiano a veces está más empeñado en interesarse en otras cosas que en la misma escritura. ¿Sabía usted que hoy en día el pueblo cristiano está mucho más vulnerable en el ámbito espiritual a caer en ciertas situaciones, ciertas conductas? Esta cuarentena nos ha hecho a muchos adoptar hábitos que no son para nada buenos. ¿Qué tipo de hábitos? Uno de ellos es alejarnos mucho más de nuestra Biblia.
Lamentablemente ese es un mal hábito. Lamentablemente esa es una de las cosas que a veces nosotros no medimos. Entonces a veces el cristiano le cree mucho más a lo que sale en las redes sociales, lee más lo que son las redes sociales que lee su Biblia. Ahora, la Biblia dice, Jesús decía, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Escudriñar, escudriñar. ¿Para qué escudriñar las Escrituras? Bueno, para que no seamos engañados, para comenzar. ¿Para qué escudriñar las Escrituras? Bueno, para que nosotros tengamos mucha más fe. La Biblia nos guía, dice el libro de los Salmos, 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Cuando estamos pasando una serie de situaciones en las cuales no hayamos que hacer, pidamos la ayuda a Dios. Pidamos la dirección a Él. Preguntémosle a Dios qué está pasando, por qué está sucediendo eso. A veces Dios sencillamente no tiene por qué respondernos nada. Él es soberano. Pero sí, a veces nosotros cometemos el error y el grave error de creer que Dios tiene que decirnos a nosotros lo que Él va a hacer. Y no es así. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él puede tomar la decisión de hacer lo que Él quiera. Dice la Biblia de que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Entonces nosotros no tenemos por qué rebelarnos contra Él. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy en día de la apostasía? El problema es que esto es como cuando uno está dándose un momento de diversión en la playa. Y una de las características que hay es que a veces la persona comienza a bañarse en la playa, tranquilo. Pero a veces sin darse cuenta, poco a poco, cuando viene a sentir, el mar lo va llevando más adentro. Y lo va llevando más adentro, y lo va llevando más adentro. Entonces, tiene que estar pendiente el cristiano de ese aspecto de la vida. Porque la vida, o sea, el mundo, atrae, succiona. El mundo tiene mucha fuerza. Mucho más ahora que Satanás tiene el dominio sobre muchas de las áreas en el cual el cristiano se confía. Entonces hoy en día tenemos nosotros que ser muy sabios y reconocer los tiempos actuales. Dice la segunda carta de Timoteo 3:1, dice, en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Entonces está hablando de un peligro no directamente solo por delincuencia, sino peligro de todos los aspectos, especialmente el aspecto espiritual. Hay mucho peligro. El cristiano a veces está más enfocado en las cosas materiales, está más enfocado en las cosas políticas que cualquier otra cosa. ¿Cuántos cristianos cree usted que están tan pendientes de las elecciones del 2021? ¿Que qué va a pasar? ¿Que qué va a suceder? Están más pendientes de eso que de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, del arrebatamiento de la iglesia. Están más pendientes de eso. O sea, no. Y dice, ya va a ser el 2021 y vienen elecciones. Sí, pero se nos olvida para lo cual estamos en esta vida. Se nos olvida lo que Dios nos ha llamado, nos ha pedido que hagamos. Se nos olvida orar, se nos olvida llevar el evangelio, se nos olvida interceder por alguien. Se nos olvida que somos la sal de la tierra. Se nos olvida que a través de la oración cambiamos las cosas. Se nos olvida que Dios un día nos va a pedir cuentas de nuestro tiempo. Nos va a pedir cuentas de cómo nosotros administramos nuestra vida. Cómo nosotros administramos todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, es necesario que el cristiano de hoy en día reconozca que los afanes están siempre. El trabajo, muchos están desanimados en los últimos días. Ha habido mucho sufrimiento en las familias cristianas, pero también en las familias salvadoreñas. Mucho sufrimiento. Entonces algunos se preguntan, bueno, ¿por qué Dios nos hizo para sufrir tanto en esta vida? Y lo único que yo le puedo decir es que Dios
es soberano. Y parte de la vida es el sufrimiento. Entonces, si parte de la vida es el sufrimiento, ¿quién lo hizo así? Lo hizo Dios. Y nosotros no tenemos por qué rebelarnos contra Él. Dios sabrá por qué parte de la vida Él determinó que es el sufrimiento. Pero es parte de la vida. Los problemas vienen, los problemas atacan y llegan al corazón de las personas. Pero ¿cómo va a enfrentar ese problema? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Ahora, peligro hay cuando el cristiano no está preparado. Ese es el problema del peligro de la apostasía en nuestros días, que el cristiano no está preparado, no ha madurado espiritualmente. Dice que está de leche todavía, lo que decía el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta de los Corintios. Muchos están, dice, os di a beber leche porque no erais capaces todavía de digerir alimento sólido. Entonces, lamentablemente, el cristiano de hoy en día a veces está espiritualmente como un niño, no está fortalecido, porque sus hábitos espirituales no los ha perfeccionado, no los ha desarrollado, no está alimentándose, no está orando como debería ser, no comprende. Vienen problemas a su vida, vienen ataques a su vida, pero no comprende. Lo primero que piensa es que Dios está en contra de él. Lo que piensa es que Dios es injusto. Lo que piensa es que Dios se equivocó. Pero el cristiano maduro es aquel cristiano que reconoce que parte de la vida es la apostasía. O sea, es el hecho de que los problemas vendrán, los ataques vendrán, las situaciones vendrán, la situación estará grave, pero que es la única esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos en esta vida, es que nuestro Dios, o es el hecho de tomarnos de la mano de nuestro Dios. El cristiano a veces cree que todo está en contra. No, Dios tiene varios propósitos. En esta cuarentena Dios ha tenido varios propósitos. El problema es, ¿habremos aprendido la lección? ¿O seguiremos igual o peor? Ese es el problema. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a terminar esta situación? ¿Será que volviendo a nuestros hogares, volviendo a nuestras casas, a nuestras iglesias, volviendo a nuestros lugares de trabajo, volviendo a lo que hacíamos antes, será que vamos a volver a las mismas andadas de antes? Ese sería un grave problema. Lo mejor sería haber aprobado la lección, haber aprobado la prueba, o sea, haber aprobado el examen, haber aprobado la situación, pasar al siguiente nivel. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de recordar y debemos de preocuparnos. Porque por eso es que viene la apostasía, por eso es que viene que muchos niegan la fe, muchos abandonan el evangelio. Muchos dicen, no, mire, yo pensé que el evangelio era de otra manera. Pensé que el evangelio no se sufría. Pensé que en el evangelio no se tenía un problema financiero, no se tenían problemas de diferente índole. Pero quiero que recuerde algo, que se ha equivocado si usted piensa que en el evangelio no vendrán problemas. Claro que vendrán problemas. Pero nosotros no estamos porque nos vaya bien o nos vaya mal en esta vida. Nosotros estamos porque hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y no olvidemos eso. Tenemos esa esperanza de parte de nuestro Dios, que un día viviremos todos con Él. ¿Cuándo será? Cuando Dios lo decida. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Permanecer fieles a Dios. Dice que aquellos que hemos sido llamados, tenemos que ser fieles a Dios hasta que escuchemos el sonar de la trompeta, y entonces seremos arrebatados juntamente delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche, en este día viernes. Gracias, Padre, por estos 5 días de este mes de junio que tú nos diste. Padre, pedimos tu fortaleza en aquellos que han perdido un ser querido. Pedimos fuerzas. Pedimos que bendigas la vida de aquellos, Señor, que se esfuerzan, o aquellos que están escuchando esta palabra. Te pedimos el perdón de nuestros errores, nuestras faltas. Pedimos, Espíritu Santo, que sea alguien que quiera entregar su vida a Cristo en este momento, que lo pueda hacer.
Si usted ha escuchado este mensaje y quiere entregar su vida a Cristo, quiere prepararse para cuando Cristo venga por nosotros, poder seguir con Él, entregue su vida a Cristo y diga de la siguiente manera, de esta forma: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado. Amén. Señor, gracias por estas almas que entregaron su vida a ti, que han creído, Señor, en esta noche, en este día viernes. Señor, danos paz en nuestros corazones, danos fortaleza, Señor, a aquellos que han perdido un ser querido. Señor, obra grandemente en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones. Le vamos a cantar al Señor. Le vamos a cantar al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Bendice, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Gracias por cada una de las cosas y las bendiciones que ha dado a nuestra vida. En el nombre de Cristo hemos dado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia y un saludo a todos. Si Dios lo permite, el próximo domingo a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.